bienvenidos al segundo podcast de DeFi Latam. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper especial y que está muy candente, que es Polkadot. Y nos están acompañando dos personas súper interesantes y muy inmersas en el ecosistema de Polkadot, y es Héctor Bulgarini y Lorena Fabris. Así que bueno, estoy súper contenta y vamos a barrer todo el ecosistema de Polkadot. Bueno, ¿cómo estás, Lorena? ¿Cómo estás, Héctor? Todo bien, por suerte. ¿Cómo andas, Romy? ¿Todo bien? Bueno, antes que nada, gracias por invitarnos. Bueno, vamos a arrancar a meternos de lleno porque tenemos muchísimos temas que barrer, así que voy a ir directamente al hueso. ¿Qué les parece si arrancamos a charlar acerca de los orígenes de Polkadot y qué rol cumplió Gavin Wood? Porque recordemos que todos tenemos en la cabeza cómo funciona Bitcoin, cómo funciona Ethereum, y DeFi arrancó sobre todo en Ethereum y después surgen, o la gente está bastante familiarizada con las Ethereum Virtual Machine. Arranca Binance Smart Chain, arranca Polygon y un montón más. Pero Polkadot se viene abriendo bastante paso y Gavin Wood es una figura que a mí me parece muy importante. Así que si nos quieren contar de él y de dónde viene y hacia dónde va, perfecto. Bueno, a ver, perfecto. ¿Cómo comienza Polkadot como proyecto y qué tiene que ver Gavin Wood en todo esto? Gavin fue uno de los cofundadores de Ethereum, fue CTO por un tiempo bastante considerable también. Y de hecho, Gavin fue la persona que tiene la oportunidad de llevar muchas de las cosas del white paper de Ethereum a código. Bien, él, por ejemplo, es uno de los creadores de la Ethereum Virtual Machine, fue uno de los creadores del lenguaje Solidity. Y después, de un cierto tiempo, estando en Ethereum, él funda una empresa llamada Ethercore, que tenía como objetivo desarrollar un montón de funcionalidades sobre Ethereum, que luego pasa a ser Parity. En ese proceso funda la Web3 Foundation y ahí es donde, arranca Polkadot como proyecto, ¿no? Él consideraba que había un par de cuestiones en Ethereum que eran bastante difíciles de solucionar y que por ahí no se estaban poniendo de acuerdo, entonces él tenía una visión como más multi-chain del ecosistema y ahí es donde empieza a cranear todo este proyecto que tiene un poco como la base de la interoperabilidad y de extender un poco más el concepto del sharding. Entonces, ahí es donde nace, por así decirlo, Polkadot como proyecto. Y no solamente Gavin, el creador de esto, sino que también lo fundó junto con Robert Hagermeyer y Peter. Y ellos tres arrancan el proyecto, la Web3 Foundation, y Polkadot nace un poco como resultado de ese proceso. Excelente. Bueno, esto me parece bastante importante porque en este ecosistema que se está volviendo multi-chain, se está volviendo cross-chain y va avanzando tan rápido, todos los que estamos inmersos estamos bastante acostumbrados, pero no es lo mismo de repente alguien con la trayectoria que tiene Gavin Wood que un equipo que recién arranca, y tenemos que tener bastante cuidado, así que eso me parece saludable para que lo conozcan los usuarios. Bien, y la segunda pregunta está bastante obligada, pero de ahí tenemos que partir, y es, ¿qué es Polkadot? Bueno, Polkadot hay varias definiciones, ¿no? Uno escucha, es una capa cero, es una blockchain capa cero, es una blockchain de blockchain, ¿ok? Es todo un ecosistema creado, obviamente, por Gavin Wood y el equipo, como para permitir y tratar de darle solución al trilema de la blockchain, ¿ok? La descentralización, la escalabilidad y la seguridad. Entonces, es lo que viene a solucionar o lo que pretende Polkadot. Y en ese sentido, Polkadot es una relay chain, que es una cadena central del ecosistema. No, justo te iba a preguntar eso. ¿Qué es una relay chain? A ver, una relay chain es la red de Polkadot en sí. Es la relay chain. Bien, es ese componente en donde se conectan las parachains, que después, vamos a hablar que es una parachain, pero es el corazón de la red que coordina los bloques, bien, y todas las transacciones de lo que pasa alrededor, ¿no? O sea, de lo que se puede decir como blockchain satélites que están alrededor de la red. Y la relay chain es el componente, bien, que mantiene el estado de la red, organiza toda la información, bien, que viene de las otras blockchains, por así decirlo, y tiene un único estado.
Entonces, nada, se podría decir que es como una state machine, bien, de distintas blockchains. Algo que es importante, que tal vez es interesante decir, que a diferencia de otras blockchain, no está habilitada para los smart contracts. Entonces, esa es una diferencia con el resto de las blockchain, ¿ok? Entonces, lo que es el desarrollo de smart contract no lo hace, no lo puede hacer. Está inhabilitada la relay chain y en todo caso será función de las parachain, ¿ok? Creo que eso es una diferencia muy interesante con respecto a las restantes. Bueno, eso les hago esta pregunta en realidad porque este es un podcast, no vamos a poder abarcar la complejidad de Polkadot, pero cuando vayan a la documentación se van a encontrar bastante con este concepto, así que ténganlo presente, anótenlo y lo pueden repasar. Bueno, ya sabemos que es Polkadot, estuvimos hablando acerca de una relay chain y ahora la segunda parte de esto es ¿qué es Kusama? De hecho, justo no lo pueden ver, yo sí lo estoy viendo, pero Héctor trajo una remera muy bonita con, ¿qué es? ¿Un pajarito? Exactamente. Es un canario. Un canario. Lo que se dice de hecho que Kusama es la red canaria, bien, de Polkadot. Y no sé si contar como toda la historia de por qué se llama Kusama y demás, porque es súper llamativa. O sea, en las minas, cuando se trabajaban, lo que es como un poquito cruda la historia, pero bueno, por eso un poco la llamaron así la red. Agarraban un canario en una jaula, bien, y cuando bajaban a la mina, para evaluar el nivel de emisión de gases, ponían bien la jaula con el canario. Si a los 10 minutos, o para decir ante un cierto tiempo, cuando iban bien a la mina, al fondo de la mina, y el canario seguía vivo, significaba que estaba todo bien, entonces podían bajar bien los mineros a trabajar, ¿no? Salvando un poco la crudeza de la historia, lo que quisieron replicar con Kusama es un ambiente productivo, bien, que pueda ver todos los cambios primero, bien, que tendrían que pasar en Polkadot. Entonces, algo que hay que aclarar es que Kusama no es una testnet. Bien, Kusama es una red productiva que tiene un valor económico y básicamente todos los cambios, bien, todo lo que son los upgrades de la red, pasan primero en Kusama. Y otra cosa también que es como súper interesante es que todos los tiempos de red pasan en un periodo mucho más cortos. Bien, entonces los periodos de staking son más cortos, lo que es la permanencia o lo que es el alquiler del slot de las parachains son más cortos también. Y eso básicamente genera una red muchísimo más dinámica, con más innovación y otros casos de uso. Bien, porque cuando en un momento dado, bien, cuando por ahí las actualizaciones, bien, a lo que es el código, el runtime de la relay chain y demás, queden como, o sea, empiecen a no ser tan frecuentes porque ya la red va a lograr un cierto tipo de estabilización, va a haber muchos momentos en donde Polkadot y Kusama sean exactamente la misma red, pero con tiempos más cortos, ¿no? Y bueno, obviamente el token de Kusama tiene un valor que no es como una red, una testnet que se puede resetear, ¿bien? Y bueno, de hecho, las parachains y todo el proceso de subastas ya pasaron en Kusama y bueno, es donde se está probando todo el protocolo con un valor real. Perfecto. Bueno, esto también si van a la documentación, si van a los artículos, se van a encontrar. De hecho, hay muchísimos posts en Twitter. Lore se está acomodando. De hecho, creo que Kusama tiene como más presencia como palabra, digo, clave que Polkadot. Pero porque está todo en boga. Bueno, enseguida vamos a tocar ese tema. Sí, quiero agregar una cosa que creo, no sé, porque no lo escuché. Para los que están ingresando en el ecosistema, el token de Kusama es KSM. Entonces es interesante verlo. Y como dijo Héctor, ya se largaron las parachain. Primero se largaron en Kusama y ahora próximamente en Polkadot. Entonces también ya tenemos una historia de cómo está evolucionando y cómo funciona la red en Kusama y cómo puede participar la comunidad en ese ecosistema. Es interesante. Y lo que decía, porque voy a retomar un poco lo que dijo Romy respecto de la documentación. La documentación de Polkadot la van a poder ver en lo que se llama wiki, la wiki de Polkadot, y en Kusama es Kusama Doc, ¿ok? Obviamente está todo en inglés, pero estamos trabajando en un hub en español
en el que se están traduciendo artículos y la idea es poder darle a la comunidad hispanohablante las herramientas para que puedan comprender y llegar a toda la información y crecer dentro del ecosistema en su propio idioma. Así que nada, es un trabajo que venimos haciendo con algunos embajadores y más allá del trabajo que hacen todos los embajadores y que nos cuesta a diario, que vamos a hablar con posterioridad, pero lo quería decir ahora para que es un trabajo de concientización a la comunidad, porque entendemos que es un protocolo que no es de los sencillos, no es que uno dice empiezo en cripto, voy a ver qué es Polkadot, ¿ok? Claramente no es. Cuando nosotros decimos el que está ingresando en Polkadot, el que está ingresando en Polkadot no es la persona que ingresa a cripto, sino que tiene un pasito en el medio, que es tratar de entender. Entonces tratamos, y desde toda la comunidad y desde el mismo proyecto tratamos de que se pueda hacer más clara y más llana la información para que ese pasito sea más corto. Excelente. Bueno, Lore se ha traducido un montón de artículos, así que por eso le pone bastante pilas. Quienes se quieran involucrar tienen las puertas abiertas. Al final del podcast vamos a estar hablando acerca de esto. Bueno, Polkadot, Kusama. El tercer concepto que yo creo que es un poco obligado si queremos darle como un lineamiento o algún cierto tipo de pedagogía sería ¿qué es una parachain? Y después podríamos hablar de arrendamiento. Bueno. Ok, perfecto. Una parachain, para simplificarlo en algún punto, es una blockchain soberana en sí. Bien. ¿Y qué significa esto? Que la red de Polkadot y Kusama o cualquier red del tipo Substrate, bien, soporta en un número más o menos estimativo hasta 100 parachains que se pueden conectar entre sí, bien, y se conectan a la relay chain y es donde básicamente pasan toda la información, ¿no? El concepto de interoperabilidad se basa en parachains que se conectan a una relay chain y empiezan a compartir la seguridad de la red. Entonces, Polkadot como un asset le da a las parachains todo lo que es la infraestructura de validadores, mecanismos de consenso y todo lo que básicamente lleva a la red. Pero un desarrollador que quiera hacer un caso de uso, quiera llevar su caso de uso bien en este ecosistema, en lugar de por ahí hacer un protocolo con smart contracts, puede hacer su propia blockchain. Bien. Y bueno, y acá después esto dispara un montón de conceptos que hay una herramienta bien que se llama Substrate, que eso después podemos entrar después más en detalle, que le permite a los desarrolladores poder hacer su propia blockchain, solucionar un montón de cuestiones bien de complejidad que ya están tenidas en cuenta en este framework. Y entonces los desarrolladores tienen una flexibilidad en donde, por ejemplo, pueden priorizar qué transacciones van primero, pueden cambiar el tiempo de bloque, si bien hoy en la realidad termina siendo el bloque son de 12 segundos y no se puede modificar, pero sí una parachain, al ser una blockchain, puede realmente llevar su protocolo bien muchísimo más profundo que por ahí hacerlo con smart contracts. Entonces, en resumen, eso sería como una parachain, bien, una blockchain que puede desarrollar un desarrollador con una herramienta que se llama Substrate y ahí se puede conectar a la red de Polkadot y Kusama. No sé si hay algo más que me haya olvidado. No, una cosa que es más técnica y que no, digamos, no, el que le interese puede ir a la wiki. ¿Por qué? Porque específicamente la wiki establece que la parachain puede no ser una blockchain. Se da determinadas características, por eso si alguien quiere complejizarla, que no va a ser el caso ahora, básicamente nos lo vamos a decir que son blockchains soberanas, pero existe la posibilidad de que sea una parachain sin ser blockchain. Punto. Perfecto, bueno, ahí de la... a bucear en la documentación. No, después vamos a dejar un artículo, quédense tranquilos. Bien, podemos hacer una breve recapitulación de conceptos y pasamos a subastas, que mucha gente está interesada. Entonces, tenemos Polkadot. Polkadot es una relay chain. Perfecto. ¿Okay? O si querés un concepto más marketinero, le dicen la internet de las blockchains. ¡Wow! Ahí tenés. Perfecto. Kusama. A mí me gusta decir una red preproductiva de Polkadot o la red canaria. De Polkadot. Parachain. Son blockchains soberanas que se conectan con la relay chain.
Perfecto. Bueno, ¡Qué difícil! ¡Tremendo! Y si no, no sería yo. No, pero digo, es como que, viste, así, tac, 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 viste, como un ping-pong súper rápido. los está haciendo rabiar, porque Muy la bien, verdad muy que bien. es muy difícil como comprimir a 3 oraciones estos 3 conceptos. Pero bueno, hicimos el intento. No, muy Bien, bien. pasamos a subastas, porque es un tema que está como bastante candente y también hay una serie de antecedentes. Subastas en Polkadot, ¿para qué son? ¿Qué sistema manejan? Y después pasamos a Crowlowans. Yo te puedo decir algo que respecto que creo que nos quedó colgado para que después se entienda lo de subastas. En las parachain tienen un plazo de duración en el arrendamiento que ahora vamos a hablar, ¿ok? Entonces, los arrendamientos, como dijo Héctor, duran menos en Kusama que en Polkadot. Los arrendamientos de Kusama, el plazo máximo es de 48 semanas y en Polkadot son 24 meses. Y ahora sí lo vamos a enganchar con subastas. Bueno, a mí es como que tenemos como un tema con lo que son las traducciones, ¿no? A mí me gusta decirle... ahora nos estamos así como, viste, contradiciendo. No. A mí me gusta decir que es un alquiler, ¿bien? O sea, las parachains para poder conectarse para conceptualmente simplificarlo un poco, las parachains para conectarse, ¿bien? A la relay chain, básicamente entra en un proceso de subastas para lograr, bien, un alquiler. Entonces, lo que serían las subastas es un proceso, puntualmente como dice su nombre, subastas de velas inglesas, en donde los equipos de parachains compiten para ganar esa subasta y tener el derecho al alquiler o lograr el alquiler para conectarse a la relay chain. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es un proceso en donde durante un cierto tiempo, bien, se subasta una ranura, un slot de parachain. Los equipos de parachains ponen sus tokens, bien, o sea, bloquean sus tokens y los usuarios, bien, por medio de préstamos colectivos, pueden contribuir, bien, y participar de esa subasta. Entonces, básicamente, ¿quién gana? En un momento dado, el que más tokens logra bloquear en ese proceso es el que gana el alquiler del slot, que puede ser en Kusama, el máximo es de 48 semanas y en Polkadot es de 2 años. Bien, cuando se termina ese alquiler, la parachain puede básicamente aplicar al mismo proceso de subastas o puede tornarse una parathread, que es como exactamente igual a una parachain, pero que en lugar de estar conectada a la relay chain, lo que hace es ejecutarse a demanda. Bien, por ahí, no sé, un proceso que en lugar de tener que estar constantemente, cada 12 segundos, ejecutando un bloque, con que se ejecute una vez por hora, bien, y pague por ese procesamiento, ya es suficiente. Entonces, ese sería como el proceso bien de lo que es una subasta. Y bueno, y después, no sé si querés explicar, Lore, lo que son los préstamos colectivos. Un momento, yo quiero que Lore me cuente la historia de la vela. No, las subastas de velas sí tienen su historia. En realidad, yo no soy una experta ni historiadora, pero las subastas de velas nacieron en Inglaterra. Entonces, hay un artículo súper interesante, digamos. La Web3 Foundation, la verdad que me saco el sombrero porque siempre digo lo mismo. Los que me escucharon dirán, es un loro barranquero repitiendo, pero es así. Digamos, uno ve que hay un equipo profesional y súper académico, varios equipos, trabajando siempre sobre lo mismo y si ustedes leen los artículos que sacan y los trabajos académicos que sacan, son todos expertos que hacen análisis, historiadores y economistas, y cada uno en su área haciendo un análisis de por qué eligieron tal cosa. Un análisis interdisciplinario. Pero aparte cada tema, vos vas a la wiki y cada artículo tiene de dónde salió y tiene su report y tiene todo. Entonces es como que no es que dice, bueno, vamos a hacer un white paper, a ver de qué copiamos. No, claro, es increíble el trabajo. A veces, digamos, cuando yo digo, es verdad que traduje varias cosas, pero lo que a mí me llama la atención es la complejidad, pero no de la traducción, es la complejidad en el idioma. Necesitas un experto para cada uno, para cada tema. Pero bueno, volviendo, las subastas de vela son subastas que se conocen desde, creo que el siglo XVI o XVII, y en Inglaterra. ¿Y qué se hacía? En cualquier subasta que se tenía que hacer al remate de algo, lo que se hace es
se va consumiendo una vela, ¿ok? Una vela que de cumpleaños, como uno dice, no, la vela del barco, no, estamos hablando de la vela, la candle. Entonces, se prende la vela y cuando se va, sí, están todos riéndose, pero bueno, ¿qué creen que La emoción de explicar que era una vela. La vela. De cera. Claro, ok, no es Landa y Baluma de lo que son de los barcos, no, la vela de cera. Entonces se iba consumiendo la vela y entonces la subasta se acababa cuando se terminaba de consumir. Y entonces, ¿qué pasaba? Lo que llaman los francotiradores, que soplaban la vela para cuando se estaba, o cuando el pabilo empezaba, el pabilo es lo que se prende de la vela, se empezaba a consumir, empezaba a hacer intermitencia, le decían, bueno, ya se apagó, ya no se apagó, esto, lo otro, y empezaba a haber todo ese tipo de conflictos. Obviamente estamos en otra tecnología, con toda la historia, y lo que se busca en lo que llaman subastas de vela, en la aplicación del sistema de subastas de vela a la blockchain, lo que da son unas herramientas muy interesantes que buscan evitar que, por ejemplo, si yo supiera cuándo comienza porque es una de las características de las subastas de vela que establece Polkadot, si yo conozco cuándo empieza una subasta y cuándo termina, ¿qué hace una persona lógica que va a tratar de ganar un slot o un espacio? Va a esperar hasta último momento para ofertar, ¿ok? ¿Por qué? O va a esperar a ver cuál es el monto para ofertar sobre ese monto. Entonces, ¿eso qué genera? Genera que tal vez se oferte un monto menor o una espera a último momento, y eso no sería bueno para el ecosistema. ¿Qué es lo bueno para el ecosistema? Que se oferte la mayor cantidad de tokens y que se bloquee por el mayor tiempo posible. Entonces, y que todos los competidores estén en igualdad de condiciones y todos conozcan y pujen en forma seria, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el proceso de subastas de vela en Polkadot y en Kusama? Dura 7 días, pero ¿qué? Los 2 primeros días se llama comienzo de la subasta, en donde, valga la redundancia, se da comienzo, y a partir del día 3 empieza el cierre de la subasta, ¿ok? El cierre formal va a ser el día 7, a las 0 horas del día 7. Ahora, ese es el cierre formal, pero no es el cierre real. El cierre real va a estar determinado de forma aleatoria por un programa y el que va a determinar en qué bloque se va a cerrar. Y nadie sabe en qué bloque se va a cerrar. Entonces, que los equipos, que en realidad lo que quieren es ganar un slot y no estar especulando si pongo 5 tokens menos o 5 tokens más, van a buscar estrategias para llegar a aportar la mayor cantidad de tokens para asegurarse el espacio. Como comentario de esto, los que siguieron las subastas de Kusama, el primer lote de 5 subastas fue muy prolijo, podríamos decir. La primera la ganó Karura, la segunda la ganó Moonriver y así sucesivamente, muy prolijo. Bueno, el primero pongo tantos tokens, ganó fácil. La segunda pongo token, ganó fácil, ¿ok? En el segundo lote, ¿por qué? Como había como números puestos, muchos proyectos no quisieron ofertar en el primer lote, y para evitar la cantidad de tokens que se presumía que iban a requerir el ganar, un slot. ¿Y qué pasó? Si ustedes ven lo que pasó en el primer lote de 5 subastas y en el segundo lote de 6 subastas, porque al final el lote se aumentó, se ofertaron muchos más tokens que en la primer lote de 5 subastas. Y en uno de los slots, la discusión, porque un comentario que tenemos que hacer es que los lotes son de 5 subastas, pero en cada semana hay una sola subasta, no se superponen las subastas, es una subasta por semana. Entonces, eso sí es importante. Entonces, en el segundo lote, lo que pasó en la tercera o cuarta subastas es que el ganador final, el ganador que más tokens tuvo al finalizar esa semana, no fue el ganador de las subastas, porque se hizo el corte de la subasta de forma aleatoria y ganó un proyecto que aportó menos tokens que el que había aportado más. Obviamente el que aportó más ganó a la subasta siguiente, pero eso es interesante, que esto genera este sistema de subastas de velas que evita que especulen los proyectos, pero puede darse el caso que el que más puso lo puso después, entonces no lo ganó. Así que hay diferentes estrategias. Perdón por la extensión. No, está perfecto. ¿Quieres agregar algo? Así después No, pasamos. básicamente es verdad, lo que es un proceso que está como súper estudiado, y lo que evita es esta especulación de hacer lo que es la oferta más alta al fin del periodo de la subasta. Y fue como súper interesante porque fue como la primera vez que hubo realmente una puja para ver quién ganaba.
Y es como dice Lore, ¿no? Fue raro porque creo que a partir del día 3 o 4 se cambió, o sea, quién iba en el primer puesto, 3 o 4, no me acuerdo cuándo fue, y fue muy loco porque el que terminó ganando la subasta fue la parachain que menos tokens tuvo de las dos, o la que menos logró al final, ¿no? En el último bloque. En términos técnicos, hay un proceso aleatorio que lo que hace es saca un snapshot, cómo funciona una subasta, y este periodo aleatorio, ¿no? que estábamos hablando es un proceso aleatorio, bien, que va eligiendo, o sea, al finalizar cada bloque se va teniendo, o sea, un snapshot de cuántos tokens tienen cada parachain en el momento de la subasta. Y al finalizar hay un proceso bien random que lo que hace es elige uno al azar y bueno, y ahí es el que se determina, el que en ese momento dado tenía más tokens es el que gana y bueno, es lo que pasó en este caso. Y hay otra también, si uno después como va más a fondo, este proceso aleatorio está como súper bien explicado porque nada, lo que es proceso aleatorio en blockchain ya se sabe que es como muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, un poco explicaban cuál era la función que estaba por detrás de esto. Y de hecho la comunidad como que exigió que se explique cómo pasó eso, Exacto. porque fue llamativo y bueno, nada, una prueba de que el protocolo funciona y que no hay lugar a lo que son especulaciones de último momento. Así que bueno, nada, eso. Bueno, yo creo que acá estamos como para empezar a subir en el nivel técnico. Pero acá lo voy a atacar a Héctor, quédate tranquila, Lore. Porque también tenemos un tiempo en el estudio. ¿Ah? Así que, bueno, voy a ir ahí con todo. Y te voy a preguntar qué es Substrate Connect. O sea, ¿qué es Substrate? Estuvimos ahí como medio nombrándolo. Sí, total. Pero entremos de lleno en ese bloque. A ver, excelente. Antes de, por ahí para los no programadores, bien, antes de entender qué es Substrate, hay que entender lo que es un framework. Un programador cuando empieza a desarrollar una cierta aplicación, generalmente recurre a lo que hayan hecho otros programadores. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que los programadores no arrancan un proyecto desde cero programando todas las funcionalidades desde el comienzo. Entonces, ¿qué significa? Nada, los programadores recurren a un par de herramientas, bien que ya están desarrolladas, y a partir de ahí empiezan a, no sé, a armar su aplicación. Por ejemplo, es muy difícil que un desarrollador empiece desde cero a lo que es un login de una aplicación o, no sé, en el caso de un foro se recurre a lo que haya hecho alguien ya y se implementa el código que ya alguien haya hecho en algún momento. Bueno, eso es lo que es la definición de un framework, bien, y Substrate en sí es un framework para desarrolladores que les permita a los desarrolladores crear sus propias blockchains. Entonces, uno podría bajarse el template de Substrate y empezar a desarrollar bien una red como Polkadot o Kusama, contando con un montón ya de complejidades que están solucionadas, ¿no? Y de hecho, bueno, existe después otro framework que se llama Cumulus, que es una derivación de Substrate, que es lo que le permite a los desarrolladores poder crear sus propias parachains. Entonces, bueno, en resumen, Substrate es un conjunto de herramientas, es un framework que le permite a los desarrolladores poder hacer su propia blockchain, ¿no? Perfecto. Bueno, y de ahora vamos a seguir como ahondando en esto. Y vos me habías hablado acerca de un light client y ¿por qué es una pieza como pendiente? O sea, bueno, vamos primero con el light client. A ver, el concepto de light client es algo que se viene como nada, ¿no? Es como algo que extiende a lo que es Polkadot o Kusama. Es una pieza como faltante en todas las infraestructuras, ¿no? de todas las blockchains que básicamente permite la descentralización de los protocolos, ¿no? Hoy, por ejemplo, cuando una wallet de cualquier protocolo o cualquier aplicación, o por ejemplo mismo, no sé, MetaMask se conecta bien a la red de Ethereum, en realidad lo que está pasando es que se está conectando a un nodo que contiene toda la información y que, bueno, y que corre lo que es lo que son todos los programas bien que logran que se conecten a la red. Lo que está pasando hoy por hoy es que se está centralizando muchísimo lo que son los servidores donde corren estos nodos. Eso te iba a preguntar, ¿por qué es una pieza o por qué se dice que es una pieza
pendiente para lograr una red más descentralizada? Porque vos no necesitas una infraestructura de servidores, que generalmente hoy infraestructura de servidores significa que vos esos servidores los estarías alojando en una infraestructura centralizada, como decir Amazon o Microsoft, ¿bien? Y uno podría, por medio de un light client, ¿bien?, correr un nodo ligero en un navegador o en un celular. Entonces, yo directamente desde mi aplicación, usando un light client, puedo interactuar con la red. Cosa de que sin un light client no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque yo tendría que poder conseguir un servidor que generalmente estaría centralizado en un proveedor cloud, y ahí yo recién ahí podría interactuar con la blockchain. Independientemente si esto es, si estamos hablando de Polkadot, de Ethereum o Bitcoin o lo que sea. De hecho, por ejemplo, cuando se cayó Amazon el año pasado, Infura, Sí, que tuvimos un exactamente, temita. de repente dejaron de funcionar todas las DApps, las aplicaciones descentralizadas. ¿Y por qué? Porque al caerse Amazon es donde estaba la mayor cantidad de servidores alojados en Infura. Entonces, Se puso de lleno esto de, che, ¿qué tan descentralizado es? bueno, De hecho, yo exactamente. estaba laburando en Buenbit y fue un trastorno porque afectó tanto a las dApps como a los exchanges. A todos. Bien, Sí. entonces ahí es donde se empieza a ver la necesidad de un light client, y existe este proyecto que se llama Substrate Connect, que es una herramienta dentro de toda la suite de Substrate que permite dar un nodo bien ligero que puede correr en el browser o en un celular. Entonces uno puede desarrollar una DApp que ya directamente por medio de este light client se conecta a la red y no tener que estar dependiendo de una infraestructura centralizada en un proveedor cloud. Perfecto. Bueno, nada, después dejaremos más documentación. Y te quería preguntar qué es un XCM. Bien, ese es otro. A ver, yo creo que luego de lo que fueron las parachains en sí, que para mí fue como un concepto súper disruptivo, porque si uno se pone a pensar en lo que es, por ejemplo, no sé, Ethereum 2 o Cardano y demás, existe ya lo que es el concepto de sharding, que es básicamente uno que pueda, es un protocolo que pueda como distribuir la carga, ¿no?, en distintos canales, ¿bien? Entonces, a mí lo que me llamó muchísimo la atención de este protocolo es que las parachains pueden de alguna manera customizar cada sharding, ¿no?, haciendo una analogía. Eso a mí me llamó muchísimo la atención, pero las otras dos cosas que yo creo que son súper disruptivas para el ecosistema es lo que hablamos antes del tema del light client, porque a nivel visión de lo que es la web free, para uno construir una web free, o sea, una red descentralizada, necesita varios componentes. El light client es uno. Y el otro, bien, en algún punto viene a cubrir una necesidad que es el de interoperabilidad. Y ahí es donde este formato que se llama XCM facilita muchísimo las cosas. ¿Qué es XCM? Es un formato de mensajes, bien, para que un punto se pueda conectar a otro punto y poder intercambiar mensajes que los dos se entiendan. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener una parachain, bien, junto a otra parachain, que se mande un mensaje y que tenga una funcionalidad mucho más avanzada de mandame este token, o mintiame este token, o quemame este token de este lado. Yo, por ejemplo, con XCM podría llegar a ejecutar una votación del Consejo de Gobernanza desde Polkadot a Kusama. Bien, y que ese formato de mensajes de XCM vaya por un puente. Entonces, acá es donde empezamos a darle como el mensaje en sí de lo que es el puente, bien, o de lo que es la conexión entre parachains, empieza a tener como una inteligencia muchísimo más avanzada, porque yo podría decir, ok, si mando un mensaje, bien, desde XCM, o sea, con el formato XCM, desde, ¿por qué no?, un contrato inteligente en Ethereum, yo podría decir de que vaya una parachain en Kusama y que luego ese mensaje de XCM diga que tiene que ejecutar una acción más que pueda llegar a estar en una parachain en Polkadot. Entonces, es un sistema de mensajes que es como sumamente potente y permite que realmente está pensado para que los distintos actores de la blockchain se puedan interoperar, ¿no? Porque es el lenguaje, es un lenguaje más extenso y avanzado para poder interoperar. Perfecto. Bueno, ya abarcamos acerca de Substrate, el Light Client, XCM,
interoperabilidad. Y hay un tema que se nos pasó y yo no puedo creer, tipo, lo que pasa es que estamos acá en el estudio y yo le estoy poniendo toda la onda y me pongo nerviosa, que es Crowloans. Brevemente, Dale. Bueno, ¿qué son los crowdloans? Son los préstamos colectivos, ¿ok? ¿Cómo puede, digamos, participar una persona común, un usuario o un tenedor de tokens? No va a ir a subastar. La subasta la hace el proyecto, ¿ok? O la candidata para Chain. Lo que nosotros podemos hacer como usuarios o como tenedores de holder es participar de los crowdloans. ¿Qué significa? Si yo tengo una cantidad X de tokens, puedo decir, me interesa un proyecto, yo bloqueo mis tokens en beneficio del proyecto. Pero ¿cuál es la genialidad de esto? Es que yo el token no se lo doy al proyecto, ¿ok? Por ejemplo, Moonriver, que fue tan llamativo en Kusama, yo no le tengo que, digamos, yo le entrego a la Relay Chain Kusama el token, por ejemplo, digo, quiero aportar un Kusama, en Kusama fue 0.1 lo mínimo para aportar, en Polkadot va a ser 5 dots, pongo un Kusama y digo, lo afecto al crowdloan de Moonriver. Voy, lo pongo en el browser de polkadot.js.org, en el área de crowdloan, lo pongo ahí, entonces está afectado a ese proyecto y queda bloqueado por la Relay Chain. Entonces yo no le doy el dinero o el token, vamos a hablar con propiedad, al proyecto. Sí, lo afecto al proyecto, pero se lo doy a la Relay Chain. La Relay Chain lo que va a hacer es retenerlo y cada proyecto va, por ejemplo, Moonriver decía que si yo, por cada Kusama que yo aportaba, me iba a dar tantos tokens de su proyecto. Cada candidata ofrece como recompensa del aporte de tokens, puede ofertar lo que quiera, puede aportar. Te pueden dar NFT, te pueden dar tokens, en general te dan tokens de su proyecto y algunos te dan determinados otras cosas. Lo que es interesante es, uno bloquea el token por el tiempo del arrendamiento, al finalizar el arrendamiento, que en Kusama fueron 48 semanas, al finalizar el arrendamiento me devuelven ese token y me quedo con los tokens del proyecto que me dio, ¿ok? Y, por ejemplo, Moonriver entregó un 30%, en general se entrega un 30% al momento de ganar o un tiempo después de ganar y de alojarse como parachain, y el resto del 70% restante se va a dar durante toda la vida del arrendamiento. Ahora en Polkadot, que es lo que todo el mundo quiere saber qué está pasando, pero igual les digo que el 23 de octubre vuelven los lotes de subastas en Kusama, así que también tengan en cuenta eso. El 11 de noviembre las de Polkadot, y en Polkadot, ¿cómo va a ser? Es un mínimo de 5 dots por cada proyecto, ¿ok? Es por un tema de seguridad de la red y entonces... Como para que no se spamee. Exacto, 5 Como dots. Polygon, ¿no? 5 dots por proyecto, después cada proyecto hay algo que, digamos, hay que tener en cuenta esto. El crowdloan es yo entrego mis dots a la Relay Chain. Algunos proyectos están diciendo que se entregan los dots, por ejemplo, al proyecto y los van a dar unos liquid dots, ¿ok? Para que no estén bloqueados. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Yo entrego mis 5 dots, quedan bloqueados por 24 meses. Durante esos 24 meses yo no los puedo usar para nada, ¿ok? No los puedo poner staking, no los puedo vender, no los puedo hacer nada. Quedan ahí, entonces quedan bloqueados. Hay proyectos que ofrecen entregar liquid dot, pero eso no sería. Son formas de crowdloan, pseudo crowdloan, porque se entregan al proyecto directamente y no a la Relay Chain. Y eso lo tiene que tener en cuenta cualquier holder de token que quiera participar del crowdloan. Tremendo. Bueno, increíble, porque tenés que agarrar, entender todo eso y tipo hacer una hermenéutica y explicarlo. Yo quiero decir algo de XM, perdón, que Héctor lo explicó súper claro. Hay 3 artículos de Gavin Wood que son brillantes, que explican todo, y que a mí me gusta leer las cosas y las entiendo mejor cuando las leo. Hay 3 artículos que están en inglés en la wiki, en el blog de Polkadot, y están traducidos. Yo los traduje, así que si los quieren en español, se los puedo... los compartimos, pero son muy interesantes para entender todo lo que explicó Héctor, porque la verdad que es brillante. Sí, hay todo como un análisis que uno dice, jamás hubiera pensado esto. Sí, y el porqué del formato y el por qué unificar formatos.
Y algo que a mí me gusta mucho también como aportar al tema de las crowd loans o los préstamos colectivos, como le quieran decir, es que es como una manera de involucrar bien a los usuarios, bien a los tenedores, a que puedan participar, ¿no? Y también a poder contribuir a estos proyectos que quieran soportar, ¿no? Que quieran apoyar. Y es súper importante que todo esto está gobernado bien y controlado por un protocolo. O sea, es un proceso descentralizado, bien, y regido por el protocolo. Entonces, si uno básicamente participa de este proceso, bien, usando, bueno, Polkadot.js, que es hoy por hoy la puerta de entrada oficial, se asegura de que al final del alquiler o del arrendamiento va bien a tener sus tokens de vuelta, sus DOTs o sus KSMs de vuelta, ¿no? Que bueno, nosotros hemos visto la cantidad de scams o de estafas que hay en el ecosistema, bien, lo vimos mucho en el 2017, bueno, esto es una manera avanzada de poder, ¿no? Y descentralizada y segura de que los usuarios puedan participar y bueno, y poder contribuir y obviamente tener un beneficio por participar. Chicos, tenemos que ir cerrando lamentablemente, pero seguramente Héctor después va a volver, Lore también. Vamos a hacer una segunda parte porque mucha gente quiere saber sobre gobernanza, que es también otro tema así que les voy a pedir una reflexión para dónde creen que va a ir el ecosistema, qué expectativas tienen, qué les gustaría que pasara. Yo creo que realmente es como complicado poder hoy ver a dónde va a apuntar esto, porque los primeros casos de uso que nosotros estamos viendo son, la réplica de por ahí protocolos que vimos en otras redes, o sea, muchos casos de uso como DeFi, NFTs. Bueno, hay un caso que por ahí sí no se vio, que es parachains que alojan contratos inteligentes, pero yo creo que cuando esto empiece a madurar, se van a extender un poco más los casos de uso. No sé, por ejemplo, ya hoy vemos una red social descentralizada, bien, hecha con Substrate, y que o sea, que tienen ellos como un objetivo conectarse con Polkadot y Kusama. Y yo lo que sí creo que va a pasar es que vamos a ver casos de uso nuevos, bien, descentralizados, y ¿por qué no ya empezar a replicar una Internet descentralizada en donde no solamente sea DeFi, especulación o, bueno, NFT, que es hoy por hoy lo que más estamos viendo, sino ya empezar a replicar donde nosotros hoy interactuamos en el día a día en una red descentralizada y, bueno, nada, en algún punto la infraestructura, ¿no? y el diseño de Polkadot y Kusama o Substrate están permitiendo eso. Así que, bueno, estamos recién en una etapa súper inicial, naciente, por así decirlo, pero que creo que está como súper bien encaminado. Gracias, sí. Héctor. ¿Lore? No, Héctor dijo bastante de lo que yo pensaba, de lo que pienso. Algo que me súper interesa es cómo se relaciona todo el ecosistema de Polkadot y Kusama con otros ecosistemas, ¿ok? Cómo trabaja con Ethereum o cómo trabaja con otros, con Bitcoin, una de las parachain, de que Kusama trabaja todo lo que es traer a Bitcoin al ecosistema, y algo que algunos se van a reír, pero por ejemplo Moonriver, digamos, The Graph es un protocolo que trabaja con muchas blockchain y hizo un acuerdo también que trabaja mucho con Moonriver, que es el ecosistema de Polkadot. Entonces uno va viendo cómo las diferentes blockchain van trabajando juntas, ¿ok? No es exclusivo, eso es algo que es súper importante. Lo que se viene es la inclusión, ¿ok? Así como viene la descentralización, es la inclusión. A uno no le interesa como usuario final en qué blockchain estoy trabajando. A mí me interesa llegar al objetivo y decir, tengo que hacer tal o cual cosa, necesito validar identidad. No me interesa, como yo sé que lo hago, que me dijeron que acá lo hago, listo, tiki, tiki, tiki. Después, ¿qué blockchain opera? No me interesa. Y eso es lo que está bueno del ecosistema y a lo que va, ¿ok? Creo, y Gavin Wood lo había dicho, no hay que ser excluyentes, al revés, vamos a trabajar todos en conjunto, no es trabajo acá, entonces no trabajo allá. Por supuesto que todos tenemos nuestro corazoncito puesto en tal o cual lugar, pero la idea de futuro y de descentralización es eso, no me interesa en qué blockchain estoy trabajando, me interesa llegar al objetivo y se tiene que cumplir, ¿ok?
Y el resto es un tema interno de las dApps o de las blockchain que trabajen. Yo tengo que llegar al objetivo. Y eso creo que se está logrando. Bueno, de hecho, hoy nosotros, cuando usamos nuestras aplicaciones centralizadas, ¿no? No tenemos idea cómo, no sé, una Instagram se conecta a Internet, cómo sube una foto, a dónde se guarda, eso realmente, o sea, nosotros no lo sabemos y creo que es verdad que ese es el siguiente paso en el ecosistema. Y creo que se está dando. Creo que, digamos, tal vez yo soy muy optimista, pero estoy viendo cosas que se están haciendo. Entonces, y Polkadot creo que tiene esa visión. Y lo estamos viendo. Excelente, chicos. Bueno, pueden buscar a la comunidad de Polkadot en español, Polkadot Español, Muy bien. sin la ñ. Lo mismo en Telegram. A nosotros nos pueden buscar en defilatam.com, que es nuestra página web. Pueden sumarse también a la comunidad de Telegram en defi-latam. Y nada, también tenemos el Discord comunidad.defilatam. ¡Defilatam! Comunidad.defilatam.com. Así que nada, no, igual pongan ahí Defilatam, somos los únicos locos. Aparecemos. Así que muchas gracias, Lore, muchas gracias, Héctor, por haber venido. Gracias a la comunidad que nos estaba escuchando en vivo y gracias al estudio que nos tuvo muchísima paciencia, pasaron cosas. Nos vemos en el tercer episodio, que esperemos que esté muy pronto. Tenemos unos lindos invitados, así que muchas gracias si escucharon hasta acá. Me despido, Romina, y le mando un gran beso a toda la comunidad de Defilatam. Chau, chau.